Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Ruta Innovar, el sonido de la innovación pública. En este podcast hablamos cada semana con expertos sobre todo lo que está pasando en innovación pública en el mundo, con un foco especial en América Latina. Soy María Paz Hermosilla, directora del GovLab UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. También soy directora académica del Diplomado en Ciencia de Datos para la Dirección Pública que dictamos en conjunto con el TEC de Monterrey. Estamos muy contentos de compartir con ustedes en esta segunda temporada de Ruta Innovar. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden escribirnos al correo electrónico govlab@uai.cl. Este episodio estará enfocado en los datos abiertos del gobierno, actividades, su evolución y los desafíos en América Latina y el Caribe. Para eso nos acompaña Alejandra Arancet, quien es especialista en gobierno digital y gobierno abierto de la CEPAL. Alejandra es máster en tecnologías de la información de la Universidad Técnico Federico Santa María e ingeniero civil informático de la Universidad de Concepción, ambas en Chile. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida. Buenos días, María Paz. Muy bien, muchas gracias. Agradezco la amable invitación que nos hicieron llegar a CEPAL, Naciones Unidas, para participar en estas interesantes jornadas de podcast. Bueno, como les comentaba, gracias a ti, Alejandra, por estar acá y contarnos de toda tu larga experiencia en datos abiertos. Hoy día vamos a dedicar, ¿no es cierto?, el capítulo a este tema. Los datos abiertos tienen un rol importante en la innovación pública y la idea es explorar esto en este capítulo. Así que entremos en terreno. La CEPAL publicó, ¿no es cierto?, en 2021 una guía de implementación de gobernanza digital e interoperabilidad, y en ella se habla de la transición que han tenido los gobiernos de los países de gobiernos electrónicos a gobiernos digital, obviamente con distintos grados, ¿no es cierto?, de avance en esta transición. Este proceso de pasar del gobierno electrónico a gobierno digital es una oportunidad para adoptar políticas de datos abiertos como paralelo a la digitalización. ¿Nos puedes contar algunos beneficios de pasar del gobierno electrónico a gobierno digital y que los datos abiertos tengan ahí un rol en ese proceso? Absolutamente, María Paz. Es muy importante un poco retomar, ¿no es cierto?, la historia de la evolución de lo que han sido las tecnologías de la información en los gobiernos, los estados, a través del tiempo. A fines de la década de los 90 y diría que principios de los 2000, hablábamos de gobierno electrónico, efectivamente, que era caracterizado por la implementación de sitios web de instituciones públicas, ¿ya? La utilización de sistemas de información para el manejo de sus procesos, en general su proceso de soporte interno y para la provisión inicial de servicios en línea. Con la disponibilidad y la penetración de dispositivos móviles y las redes de internet inalámbricas, se fue traspasando del gobierno electrónico al gobierno electrónico móvil, pero sin necesariamente cambiar los procesos o las lógicas de los servicios. Ya a partir de la segunda década de los 2000, se comienza a hablar del gobierno abierto, y es caracterizado por este uso de tecnologías de la información de la web 2.0, pero con un componente importante de participación ciudadana, colaboración ciudadana, con elementos de transparencia, interacciones bilaterales entre el gobierno y la ciudadanía. Y recién aquí se comienza a dar un poquito más de énfasis en los datos como una excelente oportunidad de dar valor público a la ciudadanía a través de la entrega de servicios que realmente son los que resuelven los problemas cotidianos del día a día. A principios de los años 2000, este discurso se fue moviendo al concepto de gobierno digital, ¿ya? Esto a partir de los años 2010, que amplía este foco hacia principalmente la eliminación y racionalización de la burocracia de cara a la ciudadanía. Y aquí comienza la implementación de modelos de entrega de servicios basados en tecnologías digitales, considerando la apertura, la integración de procesos entre organizaciones públicas y privadas y la digitalización por defecto, donde por supuesto la utilización o la buena utilización de los datos cobra aún más importancia. Y ya en el último tiempo, las innovaciones potenciadas con tecnologías en el sector público se orientan a que esto se denomina gobierno inteligente, ¿ya? Donde son los datos de gobierno, el Big Data, la ciencia de datos, las tecnologías como el Internet de las Cosas, el blockchain y por supuesto, ya hay hoy muy de moda la inteligencia artificial, son las que permiten la entrega de servicios y el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia, ¿ya? Y permitiendo que los procesos administrativos, por cierto, los procesos administrativos y de negocio,
piensen y apoyen la toma de decisiones a partir de datos que para que el Estado cuide y preste realmente los servicios de manera predictiva y proactiva a la ciudadanía. Y esto lo vimos en el ámbito, en los momentos del COVID, ¿no es cierto?, de la pandemia originada por el COVID-19, donde los datos vinieron a tener un rol fundamental, especialmente para todo lo que tenía que ver con el seguimiento de las enfermedades, de los lugares donde las personas se encontraban, en fin. Por lo tanto, efectivamente, los datos que emanan de las instituciones públicas han ido cobrando importancia, pero en la medida en que han ido realmente dando y entregando valor público a la ciudadanía. Y aquí no hay que olvidar algo importante. El acceso a la información es un derecho y es un derecho humano. El acceso a la información y los datos que es contenido en las instituciones del Estado son un derecho humano que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su artículo 19 y en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 13. Por lo tanto, hoy las personas, la ciudadanía, saben que los datos les pertenecen y por lo tanto han venido cobrando importancia tanto desde el ámbito de la entrega de los servicios como también, por supuesto, desde el ámbito de la transparencia y el acceso a la información y también como un buen elemento de anticorrupción. Datos abiertos son esenciales. O sea, desde facilitarte la vida, por ejemplo, datos de transporte público ayudan a que hayan aplicaciones que nos permitan planificar mejor nuestras rutas. Son uno de los insumos de datos. O datos abiertos de flujos de agua, de todas las mediciones que los gobiernos hacen, por ejemplo, los caudales de agua, ayudan al tema de agricultura, distintas cosas. O sea, en el fondo, el tema de los datos abiertos por aplicaciones tanto del propio gobierno, que se beneficia y usa los datos abiertos de otros servicios públicos como para mejorar su propia gestión, como incluso emprendimientos privados, creación de valor en el fondo empresarial y facilitación de servicios a la ciudadanía. O sea, por ejemplo, en México hay un caso de datos abiertos de las escuelas que ayudaban a los padres a escoger mejor, ¿no es cierto?, qué escuelas van a querer poner a sus hijos. En verdad son muchísimas las aplicaciones. Y para eso, bueno, uno de los mecanismos, ¿no es cierto?, de que haya datos abiertos es que existan, ¿no es cierto?, estos portales de datos abiertos, que el gobierno establezca que sea como, ¿cierto?, como una ventanilla única o un lugar para ir a buscar el dato abierto. Y según la CEPAL, había 15 de 33 países que tenían un portal relacionado directa o indirectamente con datos abiertos gubernamentales. Por supuesto, Chile tiene uno, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, pero igual no todos necesariamente están en la misma evolución de datos abiertos. ¿Cómo ves tú las brechas? ¿Quiénes están avanzando? Cuéntanos algunos ejemplos de uso de datos abiertos para temas de innovaciones del gobierno. ¿Cómo se ve el panorama en la región ya entrando de lleno en solo datos abiertos? Bueno, a ver, en un estudio que hicimos el año 2020, que ya está un poquito desactualizado, pero en ese minuto habían 19 países de la región que poseían portales de datos abiertos, nacionales. Es importante destacar aquello. E incluso es tan importante porque en muchos casos los países a niveles nacionales comenzaron a levantar portales de datos abiertos un poco presionados porque gobiernos locales, territorios fueron los primeros que comenzaron a levantar estos datos. Entonces, hoy no tenemos el catastro actualizado, pero la mayor parte de los países de la región, al menos de aquellos que están promoviendo temas de gobierno abierto, Estado abierto, tienen o han disponibilizado datos en formatos abiertos a través de portales nacionales de datos. También es importante destacar que en muchos casos los organismos públicos, las instituciones, han levantado sus propios sitios web para disponibilizar datos abiertos. Es decir, la cifra a lo mejor 15 o 19 parece poco, pero en general hay mucho más, ya sea a niveles territoriales como también a niveles sectoriales. La verdad, y ahí debo ser muy honesta porque conozco la situación de los países de la región, y es que hubo una impronta hace unos años atrás, a partir más o menos del 2010, en que los países en general, y muy liderados por el proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto y los planes nacionales de Gobierno Abierto en el marco de la alianza,
comenzaron a levantar portales que lamentablemente con los años nos hemos dado cuenta que en muchos casos han sido portales que han fracasado en términos de utilización. Y eso tiene mucho que ver con que los conjuntos de datos que se han ido disponibilizando no son realmente datos abiertos. O sea, en muchos casos se disponibiliza información o datos, pero sin seguir los estándares que hoy se recomiendan para decir que es un dato abierto, que entre otras cosas que tiene que ser estructurado, que tiene que ser un dato directo de la fuente, que no tiene que estar manipulado o tiene que entregarse, ¿no es cierto?, de su origen, que tiene que no ser propietario, no estar en lenguajes propietarios, en sistemas o software propietario, en fin. Hay una serie de recomendaciones de la Carta Internacional de los Datos Abiertos y de otros organismos que promueven que los datos que se disponibilizan en cualquier portal digital tengan ciertas características que se cumpla para que puedan ser tomados de manera fácil, usados, reusados, combinados y generar nuevos significados. Y en este sentido también decir que, bueno, el barómetro de los datos abiertos que mide cada cierto tiempo y tiene una puntuación de al menos 30 países que han adoptado la Carta de Datos Abiertos, nos dicen que los datos en general, primero, que en el año 2017, los resultados del año 2017 decían que 9 de cada 10 conjuntos de datos no eran abiertos, que los datos de gobierno por lo general estaban incompletos o eran de baja calidad, que los gobiernos no están publicando, por ejemplo, datos que son los que la ciudadanía realmente necesita para generar estos nuevos significados, generar nuevos servicios públicos. Que pocas iniciativas de datos abiertos promovían activamente la inclusión y la igualdad. Es decir, todavía, a pesar de que ha habido un gran, yo diría que ganas, intentos y voluntad de publicar o de levantar portales de datos abiertos, todavía estamos bastante lejos de que esos portales realmente cumplan el objetivo. Por tanto, yo creo que hemos dado ya el primer paso a los países de la región. Chile y Uruguay fueron los primeros que levantaron sus portales de datos abiertos. Ya incluso hay software que es gratuito, ¿no?, como el SICAN, que es un código abierto para levantar portales. Están dadas las condiciones de voluntades políticas, están dadas las condiciones de técnicas, pero todavía estamos lejos de realmente generar impacto con estos portales. Yo diría que en los tiempos de COVID, en algunos casos como Colombia y México, utilizar sus portales nacionales de datos abiertos para disponibilizar información fue clave. En esos países fue clave. Chile se ha quedado un poquito atrás, ahora recién está retomando con bastante seriedad, está levantando su nuevo portal de datos abiertos, lo cual nos alegra muchísimo. Pero en De hecho, general, este jueves hay reunión. exactamente. Sí, yo voy a estar en una reunión ahí del proceso de relanzar el portal, pero como tú dices, una cosa es publicar datos, pero que estos datos sirvan o se usen es otra. Tal cual. Y por eso que hay recomendaciones claras de tanto de la CEPAL como de otros organismos internacionales, por ejemplo, de que cuando los organismos públicos publican datos o sistematizan o producen datos que sean abiertos por defecto, desarrollar planes, pautas, procedimientos claros para divulgar los datos de manera proactiva, o crear y consolidar la infraestructura de datos abiertos, mejorar la calidad y la interoperabilidad, que ese es otro gran tema que por supuesto viene a ser, yo diría, el fundamento más importante que permite la apertura o la liberación de los datos o la disponibilización de los datos que sean de calidad y que sean, por supuesto, también fidedignos. Y, por supuesto, también publicar datos con un propósito, porque de pronto vemos portales con datos que realmente pareciera ser que no servirían mucho. Y aquí hay otro tema sensible. O sea, es muy raro ver datos de presupuestos abiertos, pero en línea, digamos, ¿ya? En general, los datos que se publican son datos que nosotros le llamamos datos inocentes, que políticamente probablemente no van a ser un problema, pero que los datos que a veces son más sensibles todavía no son candidatos de disponibilizar, y probablemente son los que más quisieran la ciudadanía que se disponibilicen. Así que ahí hay un desafío.
No, es un gran desafío. Yo estuve en el directorio del Observatorio del Gasto Fiscal, que es una ONG, que no es cierto, chilena, que se dedica a usar datos abiertos de gasto para poder vigilar ese tema en Chile. Tuve 3 años en ese directorio, hasta el año pasado, como en abril, ya terminé mi periodo, y en realidad es un trabajo desafiante poder sacar hallazgos de las fuentes de información pública, en este caso de gasto, tipo de dato abierto, ¿no es cierto? En caso de Chile se han habido avances, por ejemplo, hay un portal de presupuesto abierto, pero las fuentes son diversas, está Chile, están las compras públicas, está lo que publica la Dirección de Presupuesto, está lo que se publica por la SUBDE, por la Contraloría, etcétera, y que es todo eso converse, o sea, requiere mucho conocimiento especializado y mucho tiempo, y todo eso para poder, por ejemplo, después decir que, no sé, hubo compras de medicamentos mal hechas o distintas cosas como ya más concretas, ¿no es cierto? Como que la ciudadanía las entienda. Entonces, realmente, y lo otro es que no, muchas veces estos portales no tienen, por ejemplo, los datos con API, que son en el fondo, yo siempre digo, una cañería de datos, ¿no es cierto? Es como tener lista la cañería con una tapita, y si yo me conecto a esta cañería, entonces, los datos van a fluir y me van a permitir brindar algún tipo de producto, servicio, o en el fondo hacer algo mejor. Se requiere bastante, yo siento que en Estados Unidos ha habido iniciativas interesantes de esto de juntar a los usuarios de los datos con los productores de los datos, y que conversen directamente, y que a partir de esas conversaciones bilaterales, por decirlo así, no sé, datos de agricultura, se generen cambios a la disponibilización a los datos abiertos, por ejemplo, en un sector específico. Y con eso terminas, por ejemplo, pudiendo hacer mejor monitoreo de plagas, por ejemplo, porque se disponibiliza conjuntos específicos de datos que usan empresas. Entonces, esa conversación como entre el usuario de datos y el productor del dato, o el responsable, el que lo administra, no ocurre. Y en Estados Unidos había una ONG que se dedicaba solamente a mediar estas conversaciones, y de esta forma hacer que los datos fueran más pertinentes los que se liberaron. O sea, si se va a hacer un esfuerzo de liberar datos, que sean los que alguien va a usar, ¿cierto? No los que a mí se me ocurra que se puedan. Entonces, quizá eso de abrir datos basado en problemas, que los datos, en el fondo, o sea, los datos que voy a abrir de inmediato está como documentado de que a alguien le sirven y que va a haber un uso que genera algún tipo de valor público, privado, y bueno, el privado también genera valor económico, ¿no es cierto? Porque genera empleo, etcétera. Entonces se genera como ese ecosistema virtuoso. Y ese modelo no es el modelo que está instalado en la apertura de datos, así como práctica, ¿cierto? Es más un modelo donde el Estado dice, ay, ¿qué datos puedo abrir? Y ya los abro. Bueno, mira, en realidad yo diría que está en un muy buen pie para poder realmente avanzar o dar un salto cuantitativo en términos de datos abiertos, ¿ya? Yo lo veo en muchos países de la región. Bueno, de partida nosotros a principios del año pasado hicimos una encuesta oficial con los CIO de cada país, los jefes digamos, del área digital de cada país, en 4 dimensiones, en temas de política, de estrategia, de gobernanza y de proyectos. Y fíjate que de los 33 países de la región nos respondieron 29. Fíjate que de los 29 países, 25 contaban con estrategias nacionales de gobierno digital, y 16 contaban con planes o estrategias nacionales de datos abiertos, lo cual era bastante. Es decir, yo creo que hay un ímpetu por lo menos tener un modelo de gobernanza de datos que permita abrirlos. Ahora, efectivamente, aquí hay varios desafíos todavía que son la ya. Y dentro de eso está efectivamente el trabajar los datos de manera que les sirva a quien los va a usar, que es un poco lo que tú dices. O sea, cómo hacer que los datos que yo entrego, el usuario principal o el que más le interese, los tome y los use y les sirva. Es el valor público al final. Entonces, efectivamente, las famosas hackatones han sido una muy buena idea que han surgido de la Escuela de Datos de México, y bueno, hay otras organizaciones de la sociedad civil que han propiciado que los organismos públicos liberen datos, y ellos, ¿no es cierto?, se juntan a pensar qué hacer con esos datos y generar nuevas ideas, y han salido unas cosas maravillosas. Incluso aquí en el mismo CEPAL, hicimos hace varios años atrás, abrimos los datos de CEPALStat,
que eran bases de datos nuestras de estadísticas de distintos ámbitos: social, económico, ambiental, etcétera. Y hicimos una hackathon, que en ese minuto lo hicimos en el GAM, y fue interesante porque ahí uno ve que a veces uno cree que los datos que está produciendo son los que se usan y probablemente no es así. Entonces, realmente yo creo que la clave está en que el que produce los datos entienda qué es lo que necesita el que los va a ocupar. Pero por otro lado tenemos otro tipo de desafíos que tienen que ver con, por ejemplo, capacitar a los equipos de las instituciones del Estado, de las instituciones públicas, para poder preparar los datos y publicarlos, porque no es menor. O sea, no podemos desestimar que abrir datos no es llegar y botar una base de datos que tiene cualquiera en su computador y listo, y la publicó, sino que hay que preparar esos datos, hay que normalizar esos datos. Bueno, hay una serie de procesos que requieren de capacitación interna de las instituciones y que esas capacidades no están. Por lo tanto, ahí hay otro gran desafío. Otro gran desafío es la comunicación y la difusión. Yo hago ejercicios en mis clases. Normalmente cuento esta historia porque un poco como para demostrar lo desconocido que es. Entonces, cuando yo llego a mis cursos, a los cursos de capacitación, y les digo, miren, fui a Costa Rica o Ecuador o cualquier otro país de América Latina y le estoy preguntando primero al señor del taxi que me llevó al aeropuerto: señor, ¿usted sabe lo que son los datos abiertos o portal de datos abiertos? Nada. Llego al aeropuerto y le pregunto a la señorita del counter: ¿usted sabe lo que es un dato abierto, lo que es un portal de datos abierto? Nada. Llego al, qué sé yo, a la aeromoza, y en fin. Entonces, si no realmente difundimos, si no generamos la demanda, porque al final es generar demanda, por mucha oferta que tengamos, estos no van a ser ni usados ni útiles, porque además tenemos que preguntarnos no solo difundir que existen, sino preguntar qué es lo que realmente necesitan que nosotros publiquemos como institución pública. Entonces, hay varios desafíos que todavía estamos lejos de poder resolverlos, pero que podemos hacerlo. Es decir, yo creo que hemos ido lento, pero están dadas las bases para poder realmente avanzar en esto. Lamentablemente estamos llegando al fin de esta conversación. Muchas gracias por tu participación y esperamos que los gobiernos, usando estas bases que ya existen, avancen en implementar, disponibilizar datos que sean usados por las distintas entidades de la ciudadanía y por ellos mismos, ¿no es cierto? Muchas gracias. Por nada, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. El podcast Ruta Innovar es el sonido de la innovación pública. Es presentado por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te invitamos a conocer los cursos y diplomados que impartimos en el GovLab, todos en formato online sincrónico. En particular, les recomiendo conocer nuestro diplomado internacional en transformación de la gestión pública en la era digital, que parte en agosto y donde también se aborda las temáticas de este podcast. Visítanos en el sitio web govlab.uai.cl. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Ruta Innovar.